Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que usted esté viendo esta entrevista. Hoy estamos con Alonso Ojeda Aguad y procedo a explicar el motivo de su presencia en el Unicornio. Hace 50 años, por los días de agosto de 1973, se desarrolló una operación conocida como la Operación Anorí, en la que el ejército del entonces presidente Misael Pastrana Borrero realizó un ataque frontal contra el Ejército de Liberación Nacional, contra unas células guerrilleras que estaban asentadas por los lados de esa región conocida como Anorí, y fue un golpe brutal, digamos. A quien tenemos hoy acá es a Alonso Ojeda, quien por esos días creo estaba preso en el Socorro, le estaban haciendo un consejo verbal de guerra, pertenecía al Ejército de Liberación Nacional y conoce qué fue lo que pasó. Hemos querido hacer esta entrevista con un doble propósito. Por un lado, que Alonso Ojeda, quien militó en el ELN, médico, es médico, conoció a Camilo Torres y eso le permitió integrarse a la guerrilla del ELN, para que nos cuente. Pero entonces el doble propósito es que nos cuente qué fue lo que pasó, y segundo, lo que tiene que ver con lo que está pasando en este momento con ese proceso de paz que se adelanta entre el gobierno y el ELN. Don Alonso, buenas tardes o buenos días, bienvenido a El Unicornio. Gracias, Jorge. Aquí presente, un abrazo. La presentación que yo he hecho se ajusta a la verdad. Comencemos por ahí. Y Sí, segundo, sí, correcto, el resumen se ajusta a la verdad. ¿cómo conoció usted a Camilo Torres? Y quisiera saber si eso fue lo que lo motivó a usted a incorporarse siendo muy joven a la guerrilla del ELN. Pues yo conocí al padre Camilo Torres Restrepo por allá por los años de 1963. Yo había llegado a estudiar medicina a la Universidad Nacional de Colombia y, y encontré una universidad muy convulsionada. Los estudiantes, los universitarios, rechazaban el tratamiento que recibían de lo que se llamaba el Frente Nacional, rechazaban el Frente Nacional porque consideraban que habían sido traicionados en el derribamiento del dictador Gustavo Rojas Pinilla. Tú sabes muy bien que el que puso la sangre fueron la Universidad Nacional de Colombia, el 8 y el 9 de junio del 54. El primero que muere es Uriel Gutiérrez, aventajado estudiante de medicina, y al día siguiente, en una marcha que realizan hasta la Plaza de Bolívar para pedir justicia, pues son abaleados, tiroteados, masacrados. Y bueno, como 14, 15 estudiantes. Fue un hecho muy duro. Entonces, desde ese momento, los estudiantes de la Universidad Nacional y en especial su Consejo Estudiantil Superior y la Federación Universitaria Nacional declaran a, a Rojas Pinilla como un dictador y salen a luchar para lograr que sea depuesto. Efectivamente, esto se logra y entonces ya tenemos todo ese proceso que va mostrando cómo
lo que se busca es una unión entre el Partido Liberal con Alberto Lleras Camargo y con el Partido Conservador, que representaba precisamente Laureano Gómez, que había sido derrocado y había tomado el mando de la presidencia por Gustavo Rojas Pinilla, porque era también otro dictador. Laureano Gómez inundó de sangre y de violencia la muerte de centenares de liberales. Le decretó fue la pena de muerte a todos los liberales. Entonces, pues, no se entendía muy bien cómo era esa alianza que estaban haciendo. Sin embargo, en beneficio de la paz que planteaba, se reunieron en dos ciudades españolas, Benidorm y Sitges. Hasta allá fue Alberto Lleras Camargo a proponer un acuerdo de paz con Laureano Gómez y allá Pero se bueno, firmó lo que se llama Alonso, el Frente Nacional. ok, sí, usted se está trasladando a unos años bastante lejitos, 1956, si no me equivoco, pero volvamos al tema que nos ocupa, que es el de la operación Anorí. O sea, ¿qué fue lo que pasó en ese momento usted? ¿Dónde se encontraba y cómo se enteró de esa operación? Bueno, pues siempre en estas cosas hay que hacer un poco de historia atrás para que la gente pueda entender de dónde es que viene toda esta madeja, ¿no? Pues tú me habías preguntado inicialmente cómo conozco a Camilo. Pues yo conozco a Camilo en el año de 1963, recién llegado a la Universidad Nacional de Colombia, por cartas que tengo cruzadas con mi madre, pues yo le cuento a mi madre, yo era un joven de 17 años, le cuento a mi madre que estoy muy solo, me siento muy solo en Bogotá, un tanto desubicado por tanta cuestión. Yo venía de provincia, yo venía de Ocaña, nunca había conocido a Bogotá, la estaba apenas conociendo. Y mi madre, con muy buen sentido, en su formación ética y religiosa. Nosotros somos católicos, mi padre es católico, entonces me insinuó muy respetuosamente, pero con todo el cariño, que buscara al capellán universitario, que lo debía encontrar en la capilla de la universidad. Y efectivamente así lo hice y en el encuentro, pues debo reconocer que me impactó la figura de Camilo Torres, muy claro, muy lúcido. Y cuando yo le dije los motivos, él respondió que el compromiso fundamental tenía que ser con Colombia y tenía que ser con una transformación urgente. Pero un momento, Y en ese momento que usted visita al capellán, ¿es cuando se empieza a plantear la posibilidad de incorporarse a la guerrilla del ELN? no. Estoy apenas en los prolegómenos. Ya, Camilo era el capellán de la Universidad Nacional, era correcto. además uno de los fundadores de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, con Orlando Falborda y con el profesor Eduardo Umaña Luna. eh, Se habían dado, pero para no alargarlo, porque como esto echa para atrás y esto se alarga, se habían dado unos hechos en la Universidad Nacional, unas manifestaciones, y los estudiantes de la Universidad Nacional habían decidido tumbar dos bustos o dos estatuas. Una, la de el poeta ocañero, dirigente político conservador,
José Eusebio Caro, y la derribaron y le tiraron al piso, al fango, a la Ajá. entrada. Y más adelante, donde hoy se levanta la Facultad de Sociología, Ciencias Humanas, se encontraba una estatua del general Francisco de Paula Santander. Y entonces la cogieron y la derribaron y la tumbaron. Entonces, Camilo había expresado sus opiniones y cuando trataron de expulsar a quienes habían realizado esa manifestación, que eran unos estudiantes de medicina que tenían un grupo y un periódico que se llamaba Bisturí, pues entonces Camilo en el sermón le dijo que esto le parecía pues un horror y le parecía una tremenda injusticia, que porque iban a echar unos estudiantes, además que no habían estado comprometidos. ¿Y quién puede decir cosas que hace la turba? ¿Quiénes son? Pues, el Sí. grupo estudió un grupo ideológico que había que estaba publicando la segunda declaración de La Habana, y eso era lo que le querían cobrar las directivas del momento. Entonces, Correcto. bueno, en ese interregno es que aparezco yo y hablo con Camilo y para no alargar mucho el cuento, pues él me dice que tenemos que trabajar por transformar esto en una sociedad absurda. Y me dice, ¿usted sabe cuál es el deber de cristiano? Yo le digo, ¿usted sabe cuál es el deber de todo cristiano? Yo digo, pues más o menos pienso que ayudar a los pobres, a los que están necesitando. Digo, el papel de todo revolución, de todo cristiano, es ser revolucionario. ¿Y usted sabe cuál es el papel de todo revolucionario? Yo le dije, pues, trabajar por la revolución, hacer la revolución. Entonces vamos a hacer la revolución. Y ¿Y en ese qué es el mejor momento, consejo Alonso, que le... en qué momento se entera usted de que Camilo se incorporó a la guerrilla o en qué momento usted también sigue el ejemplo del padre Camilo Torres al incorporarse al ELN? Bueno, pues ahí seguimos, tenemos una relación pues estrecha. Camilo nos quería mucho a los universitarios y en especial nos quería mucho al grupo de medicina. Entonces se presenta una oportunidad de conocer a fondo la Revolución Cubana. Y como Camilo era un profundo estudioso de las realidades y un profundo estudioso de los procesos revolucionarios, pues nos seleccionan a un grupo de estudiantes y nos dice que hay una invitación para Cuba, que por qué no vamos nosotros y estudiamos más a profundidad la revolución cubana. Y nosotros lo dijimos con mucho gusto, compañeros, si eso es lo que usted considera que debemos hacer, lo hacemos. Nos vamos con tan mala suerte que el 15 de febrero, estando en medio de la visita, el estudio de la reforma agraria, reforma rural, pues escuchamos que nos informa que el padre Camilo Torres ha muerto en Patio de Cemento, Santander, en un combate con las fuerzas militares. Pues para nosotros es un desconcierto total, una tristeza profunda. Decidimos suspender nuestra visita y el estudio que estábamos realizando y regresamos al país pues para asumir las tareas que como revolucionario consideramos que había que hacer. Correcto, y entonces ahí ya está usted integrado a, digamos, se va para el monte, ¿sí? No, no, ahí yo no me voy para el monte, yo llego, en ese momento llego y eh, era que en ese momento había una idea que la cosa iba a ser muy fácil.
y que había que montarse. Muchos jóvenes ya comenzaban a partir al compromiso. Unos lo hacían con las FARC, los del Partido Comunista, los jóvenes, y los otros pues lo hacían con el, con el ELN. Entonces allí pues yo me di cuenta que había que continuar y eso analizamos, continuar el trabajo que había comenzado Camilo aquí en Bogotá. Era que era un trabajo fundamentalmente con la población de Soacha, La Despensa y León 13. En ese momento eran pequeñas conglomerados urbanos de personas que venían siendo desplazadas de los llanos y de Marquetalia y de Sumapaz. O sea, que usted era una Entonces, especie de guerrillero ahí urbano. nos quedamos trabajando un rato. Usted era guerrillero urbano del ELN más bien. Bueno, pues sí, ahí fui asumiendo tareas, responsabilidades y formaba parte de la red urbana, sí, señor. Y entonces usted cae preso y estando preso es cuando, estando, creo que está en el Socorro, ocurre la operación Anorí. Vamos cuente un poco cómo fue esa operación y por qué fue eh, tan brutal, no sé, tan negativa para una agrupación guerrillera que iba creciendo y que se iba fortaleciendo, iba ganando bases campesinas también, tengo entendido. Sí, claro, como trataba de decirte en el día de ayer, Mm. pues lo que realmente sucede es que yo me sigo comprometiendo con el ELN y somos detenidos y puestos presos con toda la red urbana del ELN. Ahí estaba Carlitos Álvarez, el gran director del cine. Habían una cantidad de jóvenes muy brillantes. Pues eso nos llevan a las guarniciones militares y en la población del Socorro deciden organizar un remedo de consejo verbal de guerra. Las condiciones eran tan oprobiosas las condiciones jurídicas que el profesor Eduardo Umaña Luna, que era nuestro defensor, le pidió a la Corte Suprema de Justicia que impidiera esa masacre jurídica que estaba a punto de darse allí en el Socorro, que cancelara esa, ese esperpento de consejo verbal de guerra, hecho al cual la Corte Suprema de Justicia tomó atenta nota y efectivamente terminó clausurando eso y ordenando que nos hiciéramos, se continuara el Consejo Verbal de Guerra, que se había conocido con el nombre del Consejo Verbal de Guerra del Siglo, que continuara aquí en la Escuela de Artillería y en la Penitenciaría La Picota. Cuando estamos allí, pues estamos siendo informados de todo lo que significa el desarrollo de una operación militar, pues que vamos viendo que en vez de apuntar hacia el éxito, comienza a apuntar hacia el fracaso. Se relatan combates, muertes de guerrilleros que acompañaban a Manuel Vázquez, que era el gran dirigente, Manuel Vázquez Castaño, que yo considero que era el hombre más brillante del ELN. Era un hombre que había estudiado en la Universidad Libre, era abogado y había Dígame si me ocupado equivoco, cargos. dígame si me equivoco, ahí estaban Manuel y Antonio Vázquez Castaño también, dos hermanos, y los dos cayeron ahí en esa operación. Sí, claro, ahí estaba Manuel y Antonio. Manuel, su seudónimo era Jerónimo,
y el seudónimo de Antonio era Emiliano. Entonces, es todo un operativo inmenso que le montan las fuerzas militares, Una operación incluyendo, envolvente, digamos, una operación envolvente para acercarlos. pues no fue tan envolvente. Manuel y Emiliano han aumentado el número de, de vinculados como Dios. guerrilleros, eh, y con una serie de armas que ya le estaba suministrando la guerrilla urbana que los traía desde Panamá. Entonces ya se estaba viviendo una situación un tanto artificial al interior de la guerrilla. El ejército se entera de eso, está preparado y cuando ellos intentan, pues ellos están preparados y repliegan y reprimen duramente el intento de tomarse a Norí. Y más bien lo que inician es un proceso de replegarlos. Ya, Entonces, para hacer la toma de Anorí con todo ese frente, eh, Jerónimo o Manuel Vázquez, pues ha tenido que sacrificar muchos elementos vitales de seguridad. Uno, dejar la serranía de San Lucas, que era la selva, que era la que los protegía, dejarla atrás y más bien. no sé por qué se perdió el sonido. Yo le agradecería a Alonso que revisara porque ya no se escucha allá. Saliéndose a la zona llana, lo que se llama la zona llana. Entonces el ejército los deja que pasen el río El Porce, que pasen el río Nechí. El ejército, cuando se da cuenta que ya ha pasado la guerrilla, mete una operación con infantería de marina que le permite recoger todas las canoas, recoger todas las lanchas, recoger a los campesinos y entonces lo, lo, lo enfrenta el ejército y este amigo Jerónimo o Manuel Vázquez, pues tiene que echarse para atrás, Repre- tratando de, tratar de buscar otra vez la serranía de San Lucas, porque en la zona llana, en los destapados, pues era muy fácilmente acribillada. Entonces, en esa lucha de él tratando de buscar la serranía de San Lucas, porque tenía la presión, estaba por la presión del ejército y de la marina, y por otro lado la imposibilidad de cruzar los ríos Porce y Nechí, que en épocas de invierno son ríos grandísimos, imposibles de cruzar si no se tienen lanchas o canoas, y ya el ejército las había recogido. ¿Qué Entonces, tiene? Manuel Vázquez, con muy buen sentido y frente a la gravedad del momento que se está viviendo, pues entonces, ¿qué es lo que le toca? Comenzar a buscar lo que se llaman los nacederos de los ríos, es decir, donde los ríos se van volviendo más delgaditos y son más fácilmente cruzables. En esa tarea, pues van diezmando la guerrilla, y la diezman, Usted hasta que tiene, llegan a un Alonso, punto donde era posible ya cruzar, ¿no? Y llaman a un campesino para que los ayude, y el campesino dice que sí, pero los traiciona. El ya. campesino los traicionó. Y entonces dijo, sí, yo los paso como que eran las 8 de la mañana, porque es la hora que puedo. Y va y le dijo al ejército que lo iba a pasar por un lago especial que el campesino conocía. Entonces él dice, yo lo voy a pasar por aquí, por este punto.
Entonces el ejército se parapeta, se embosca, cuando salen los compañeros para tratar de cruzar, a seguir subiendo, buscando los naceros, los ríos, allí los acribillan y les... Se tiene una cifra, Alonso, de cuántas bajas hubo para el ELN en esa operación? No, 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 pues eran muchas para el momento, ¿no? Tampoco era que fueran muy grandes, pero era, es decir, ese frente, el frente de Manuel, era de los frentes con más fuerza, sobre todo que tenía mucha fuerza política e ideológica, porque con Manuel Vázquez sí había un análisis del proceso. Él decía que no podíamos caer en una cosa de lucha campesinista, sino que esa debía ser una vanguardia para que se articulara la clase obrera y toda la población colombiana. Era muy lúcido porque era marxista, eso le daba la capacidad de ser muy lúcido. Pero ahí también lo engañaron porque la red urbana también le mostró cosas que no eran ciertas, como plantearle que estábamos al borde de la insurrección general, cuando Ya. eso no era cierto, que él podía llegar hasta Puerto Valdivia, que era un poco el plan después que se tomaran a Norí, llegar a Puerto Valdivia, donde pasa la carretera central, y allí dividir el país y llamar a la insurrección general a los obreros en Medellín, en Cali y en Bogotá. Pero eso no era cierto, eso era más producto de elucubraciones teóricas. Estaban Y fantaseando, fantaseando ya, dolorosamente, sí. Yo lo respeto mucho, pero sí, sí. eran análisis fuera de la realidad. Y cuando se hacen análisis fuera de realidad, pues el resultado es el fracaso. Alonso, ¿qué conclusión o qué lección más bien pudo sacar el ELN después de esa situación? No, pues es decir, el ELN no sacó ninguna conclusión porque al mando estaba Fabio Vázquez, que era una persona militarista, autocrática, eh, pues lejos de cualquier raciocinio democrático. Eso más bien lo que terminó fue en una serie de dolorosos fusilamientos. Eh, Sí, yo me acuerdo eh, que Ricardo Lara Parada, que era de Barranca Bermeja, de donde yo soy, por esos días también estaba vinculado a la guerrilla. Y ya que usted menciona fusilamientos, a él lo fusilaron, sí, en Barranca. Claro, ¿Qué pasó fue ahí? fusilado en Barranca, solo por buscar un camino diferente a la lucha armada para acceder a los puntos de control del Estado. Algo como lo que hizo Petro. Correcto. Y entonces eso mereció a los militaristas. Era una concepción muy militarista y muy machista. Nosotros, cuando digo nosotros, yo y, perdón, Medardo Correa y yo, con otro grupo de compañeros, levantamos una bandera en vista de ese caos tan terrible que había que se llamó replanteamiento. Pues ahí en Sí, replanteamiento nos acompañó gente como Enrique Santos Calderón, como Caballero, como Jorge Restrepo. Recuerdo que nos reuníamos con ellos, porque ya. lo que nosotros pensábamos que era el momento ya de darle una vuelta a eso y pasar a ganar espacios políticos. Usted Por ejemplo, menciona, detrás de eso también estaba Jaime Bateman, y Jaime Bateman dijo que él apostaba a esto. Logramos hablar con Marulanda Vélez, allá
en el Sumapaz, en las profundidades del Sumapaz, y también estaba de acuerdo. Pero volvió y se impuso esa política de los fusilamientos, ajusticiamientos y amenazantes. Es decir, Usted menciona, sí, no había usted, ningún espacio para un debate político, sano, fraternal. Entonces, Alonso, pues, usted el menciona, resultado. usted menciona una serie de personas que pues en el comienzo de mi carrera periodística eran conocidos como Enrique Santos Calderón, Antonio Caballero, Jorge Restrepo. El mismo Jaime Bateman, estaba yo en la revista Alternativa y conocí a fondo ese replanteamiento que trataba de hacerse y esa búsqueda de unidad de la izquierda, que al final no se consiguió. Nos quedan como 5 minutos en esta entrevista. Quería preguntarle, el ELN en este momento está en conversaciones. ¿Usted cómo cree que va a resultar? ¿Es optimista? ¿Y por qué, si el ELN está hablando de hacer la paz, por qué están hablando de no entregar las armas y de no desmovilizarse? ¿Cómo se ve ahí la cosa? No, pues yo considero que es una entelequia, ¿no? Si no aprovechan esta oportunidad única, que es que un hombre como Petro, un compañero en esa concepción de construir nuevos modelos para ganar en el proceso político y económico de la nación, pues estamos en nada, ¿no? Es decir, es la última oportunidad que el ELN tiene, ¿sí? Nosotros tuvimos la oportunidad de reunirnos con Cuellar. Yo no sé si tú conoces a Cuellar, es el gestor de paz del ELN. Él pidió un encuentro con nosotros porque nosotros tenemos la mesa de excombatientes. Allí ya, con todos estos años encima, hemos logrado reunirnos los excombatientes de las FARC, del EPL, del M-19, de las autodefensas, para decir, bueno, ya es urgente, nosotros no podemos seguir respaldando locura de esta naturaleza. Y ahí le dijimos, ¿no? Nosotros esperamos que el ELN se dé cuenta del momento que está viviendo, que debe aprovechar estos instantes magníficos para responder a la mano de amistad del presidente Petro y hacer la paz y avanzar en la construcción de los nuevos espacios que requiere la paz colombiana. Alonso, muchas gracias por su planteamiento, por sus palabras. Yo creo que también para ubicar un poco más al personaje con el que hemos hablado, es el autor de este libro, La huella del tigre. Lo llamaban el tigre Aguad, tengo entendido, el tigre Ojeda Sí, en la quiere guerrilla. oír aguante. Eso, Sí, y usted fue también embajador de Colombia ante Hungría en el gobierno de Samper, y hoy es miembro del presidente del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos, algo así. sí, sí, fui gran amigo y me duele en el alma su ausencia del doctor Horacio Serpa. El doctor Horacio Serpa me acercó al presidente Samper, el cual también admiro mucho. Desde allí ellos me ofrecieron ser embajador de Colombia en Budapest, Hungría, y allá estuve unos años representando con mucho orgullo esta concepción política, porque ya esta concepción política ya también, ya habían caído los muros allá, el famoso muro de Berlín. Entonces ya había más libertad para discutir qué era lo que nos estaba pasando. Y bueno, después de ver unas guerras desastrosas allá, como la guerra de Yugoslavia, pues decidí comprometerme hasta mis últimas consecuencias con los derechos humanos. Entonces estoy dedicado como presidente a trabajar
por lograr una sociedad en plena vigencia de los derechos humanos, que es la razón fundamental de ser de cualquier demócrata. Alonso, muchas gracias por esta entrevista, por sus declaraciones. Creo que han servido mucho para ubicar tanto la historia del ELN como lo que está pasando en este momento. Y pues esperemos que esto resulte positivo para el país y que se logren poner de acuerdo el gobierno de Gustavo Petro y el ELN. Claro, a esa le estamos apostando. Tienen que hacerlo. Ambos se requieren y el país lo requiere con extremada urgencia. Tú lo sabes muy bien, Jorgito. Muchas gracias por su presencia en este espacio y le deseamos la mejor de las suertes. Muchas gracias, Alonso. A tus órdenes siempre, Jorgito, cuando tú lo digas. Muchas gracias. Compartimos una sangre del espíritu igual. Tu admiración y mi ilusión y mi amistad con Horacio Serpa, un gran amigo, Muchas gracias. inolvidable Así es. compañero. Así es. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.